Entrevistas en sintonía con vos. Muy bien, estamos a 3 minutos de llegar a las 9:30 de la mañana y lo tenemos en línea a Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Hola, Leo, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda de En Sintonía con Vos. Hola, ¿qué tal, Carito? ¿Cómo te va? Buen día, un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Bien, todo bien. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente, siempre es un placer charlar con vos. Te agradecemos este ratito que nos dedicas para conversar en este momento tan particular, en donde tanto tenemos para desarrollar, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos en este poquito tiempo. Y estamos transitando la llamada segunda ola, y esto se puede confirmar, se puede chequear, se puede ver, por ejemplo, en el número de contagios diarios que indica una curva ascendente, sin lugar a dudas. Lo que está sucediendo era algo ya predecible. ¿Cómo es el panorama de ahora en adelante, Leo? Bueno, a ver, lo que nosotros transitamos, como bien lo decís, es un aumento del número de contagios que veníamos valorando y que se venía evaluando en todos los países del mundo. Ha tenido un impacto importante. En los países de Latinoamérica, si uno miraba la imagen hace unos meses atrás, ya veía una situación muy compleja en Paraguay, Chile, Uruguay, que no había tenido un número importante de casos el año pasado, y Brasil. Y nosotros empezamos a tener un incremento en el verano, y más allá de esas oscilaciones diarias, los 4 indicadores: tasa de contagios, RT, incidencia acumulada y razón de casos, que son las evaluaciones que nosotros tomamos para mirar ese crecimiento del número, todas están en niveles preocupantes, en niveles de alerta, en niveles de riesgo. Es decir, lo que antes era menor de 1 se ubica ahora en 1.2, la incidencia lo mismo, la razón de la misma magnitud, y eso se expresa también en la positividad. Si uno lo ve, ¿dónde se palpa este escenario de mayor contagiosidad? En que cada uno empezamos a tener nuevamente un conocido, un amigo, un compañero de trabajo que está cursando la enfermedad, o que está aislado porque fue contacto estrecho, o porque tiene alguna situación relacionada con un familiar en internación. Ese es el escenario que justamente da que cada 10 personas que van a hacerse un test con síntomas compatibles, hoy aproximadamente 4 son positivos, y hace 4 meses atrás eran 2 positivos o 1 positivo. Bueno, esa situación es la que hoy estamos transitando, con mucho mayor conocimiento que el año pasado, porque conocemos mucho más del proceso. Hay una organización sanitaria que, si bien tenemos que seguir profundizándola, no es la misma del año pasado, porque el año pasado estamos discutiendo cómo acceder a los elementos de protección personal, pero la situación es compleja porque la ocupación de camas, el estrés sanitario, la tensión del sistema de salud se expresa en una alta ocupación de camas críticas y de camas generales, y esa es una diferencia estructural con respecto al año pasado, porque partimos de un piso de ocupación de camas críticas y camas generales por otros problemas de salud muy diferente al momento de aislamiento mucho más estricto y general que se había hecho en el país a principios de marzo del año pasado. Sí, justamente eso te quería preguntar, el tema del aumento de casos, más también pacientes que necesitan atención médica, ¿no?, por otras enfermedades o por diferentes motivos que no tengan que ver con el COVID. Eso, justamente preguntarte por el tema de porcentajes de la ocupación de camas generales y camas críticas, porque es verdad, hay una realidad que es innegable, el tema del COVID-19, pero bueno, también cómo está el sistema de salud en este momento, ¿no? Más allá de la enfermedad y del virus en sí, el resto de las camas también ocupadas por otras enfermedades, o no solamente enfermedades, sino por otras cosas que suceden en la ciudad, no sé, accidentes de tránsito y demás cuestiones que tienen que ver muchas veces con la inseguridad. Bueno, es así como lo relatás. Primero, tenemos una alta ocupación de camas en el sector privado y público, mayor del 90-95% en algunos casos. Eso lo ha manifestado no solo el sector público, sino los propios sectores de la medicina privada. Y cuando vamos al porcentaje
porcentaje de ocupación, el porcentaje de COVID varía de acuerdo a cada hospital, porque bueno, hay lugares o centros que son de referencia más COVID, entonces el porcentaje aumenta, pero en líneas generales no es más del 25%, quiere decir que el resto de los problemas de salud son los que están ocupando esto, y se pueden dividir, como lo decía, primero la siniestralidad vial que bajó en el ECA a partir de la disminución de la circulación y en el Roque Sanitenia, tanto activaciones del CIE como siniestralidad han descendido, todavía siguen ocupando un número importante de camas, y las situaciones que tienen que ver con la violencia también ocupan camas en terapia. Pero el otro dato es que no todo hoy se puede posponer, porque también aprendimos que en la pandemia hay situaciones complejas, dejar de hacer los screening periódicos o controles periódicos de salud, la detección precoz del cáncer de colon, el no hacerlo durante el año pasado cuando hubo la gran fuerza del quedarte en casa, que inclusive nosotros hablábamos, había hasta pacientes con dengue que no nos los podíamos contabilizar porque cursaron la enfermedad dentro de su domicilio. Claro. Bueno, la situación de cáncer de colon no bajó en la Argentina, lo que bajó fue la posibilidad de estudiarlo y de diagnosticarlo. Eso después se retrasó, se pospuso, y hoy hay muchos pacientes que son pacientes oncológicos que necesitan por la cama general o algunos días de terapia intensiva post cirugía, si la cirugía es muy importante. Entonces, la situación por eso es más compleja, por eso hoy estamos optimizando también que todas las camas generales con oxígeno sean para pacientes COVID y ampliando en distintos lugares ociosos, digamos así, de los hospitales, para trasladar pacientes no COVID que no requieran oxígeno en otros lugares del hospital y poder optimizar la cama general para el paciente COVID, la cama general que necesite oxígeno, porque también sabemos y aprendimos que cuanto más rápidamente se diagnostica la enfermedad, cuanto más rápidamente se interna, si tiene criterio de internación, y empieza el paciente con una asistencia mucho más dedicada, bueno, también se ingresa mucho más rápido a terapia, y todo eso disminuye la morbimortalidad. No es lo mismo llegar tarde que llegar temprano, y para eso hay que aumentar la oferta. En eso estamos trabajando junto al Ministerio de Salud de la provincia y por supuesto con acuerdos nacionales en relación a optimizar todo lo que tenemos para la patología COVID, pero sin descuidar lo que no se puede reprogramar. Bueno, lo mencionabas recién, el tema de las restricciones. Acá en la ciudad de Rosario quería preguntarte cuál es el objetivo que se busca, ¿no? Llegar con estas nuevas restricciones. Bueno, el objetivo que se busca tiene dos dimensiones. Una, el propio hecho de la limitación de la circulación hace que en muchos casos disminuyan patologías que tienen que ver con la circulación nocturna y que se dan con mayor frecuencia, como lo decíamos, la siniestralidad vial, situaciones que tienen que ver con eso, hacen que ya con la propia restricción anterior nosotros hayamos evaluado 2 fines de semana en nuestro hospital de emergencia, que es uno de referencia, y eso bajó sensiblemente. Y por otro lado, empezar a disminuir la circulación de las personas por franja horaria, que es a partir de 21 horas, todo lo que tenga que ver con escenarios más festivos y de grandes conglomerados de gente, fiestas clandestinas, es decir, situaciones que también nuestros llamadores y rastreadores, cuando siguen cada caso confirmado, investigan que el 55 o 70% se dieron encuentros con amigos, encuentros familiares, encuentros sociales. Bueno, todo esto esperamos que gradualmente impacte en la desaceleración de la curva. Sabemos que es una situación compleja porque, digamos, no hay lugar como el año pasado a restricciones mucho más prolongadas, pero creo que el escenario es paso a paso, semana a semana. No hay todavía un final predecible ni predicciones de lo que puede pasar en los próximos días, pero el monitor saturación del sistema de salud es un indicador de la posibilidad de seguir con esto o la necesidad de reevaluar, como bien lo ha marcado el Ministerio de Salud de la Nación y distintos asesores, que la situación y el marco y el escenario de la pandemia en la Argentina, estamos en un escenario de alto riesgo y de un escenario crítico como para
ir evaluando día a día el impacto de estas restricciones, pensar restricciones inteligentes, pero también puede haber otras posibilidades de restricciones más intensas, lo que no hay lugares para la prolongación, sino justamente que tengan un inicio y que tengan un fin, pero todo va a depender de cómo viene manifestándose la situación sanitaria en los próximos días y también de los comportamientos de las personas, porque también lo quiero marcar, no hay posibilidad solo de profundizar el sistema de salud, de aumentar los testeos, de aumentar los llamadores y rastreadores, de seguir haciendo decretos de necesidad y urgencia. Todo eso es importante y es necesario, pero también es importante que los sectores, y sobre todo los sectores privilegiados, los que tienen condiciones de existencia, materiales de existencia como para poder cuidarse, no desafiar el cuidado a través de decisiones individuales, porque estamos viendo cuando falte una cama, la cama va a faltar a todos, y hoy estamos viendo una disminución de las edades, un aumento de los días de internación en personas adultos jóvenes, en nuestras terapias. Todas esas situaciones pueden cuidarse distintos. Si en vez de hacer un cumpleaños, 20 personas hoy, tratamos de evitar los lugares con mucha gente, tratamos de utilizar nuevamente bien el barbijo y fijarse que cuando entramos a un lugar que haya ventilación cruzada. Con esas pequeñas cosas nosotros controlamos una curva de contagio. Si no, hablamos de que, bueno, la curva o la ola es un fenómeno climático que va a venir y nos resignamos a que va a venir a una organización sanitaria. Y eso lo pone al ciudadano en un lugar muy pasivo. Nosotros tenemos que retomar un camino de responsabilidad mucho más intenso que el que venimos viendo en las últimas semanas. Leo, ¿cómo estás? Víctor Timoneda te saluda y preguntarte, a ver, ¿cómo se viene realizando la vacunación aquí en la ciudad de Rosario? A ver, se comenzó a vacunar a la franja etaria de los mayores de 60 años, está claro que depende de la llegada de dosis, pero ¿cuál es el objetivo para este 2021, para diciembre del 2021, mejor dicho? Bueno, esa es la otra dimensión importante de todo esto, porque hablamos de las restricciones, hablamos de los cuidados, hablamos de la organización sanitaria, y la otra dimensión que digamos que es distinta al año pasado es la vacunación y el acceso que viene dándose, si bien tuvo momentos más difíciles de paréntesis en el acceso, en la llegada, viene dándose en forma continua en el último mes, lo que ha puesto, digamos, toda la capacidad instalada, municipal, provincial, con casi todos los turnos posibles para poder aumentar la cobertura. Y venimos bien, venimos en la franja etaria, como bien decía, mayores de 60 años, ojalá tengamos todas las dosis la semana que viene como para seguir llegando hasta los 60 años, y eso es tener la inmunidad, o tener, digamos, inmunizada la población con riesgo y con edad que siguen utilizando los servicios de salud y que impactan mucho esta enfermedad, porque cuando miramos la media nacional y la media, el porcentaje mayor de ocupación de camas todavía lo siguen teniendo las personas de 60 años con una variabilidad en más o menos 5, pero es importante este grupo que esté vacunado. Y después nos quedan las personas de 18 a 60 años con factores de riesgo, que allí creo que si tenemos, bueno, justamente más vacunas, podemos generar hasta inclusive estrategias no solo centrales, distritales y en la rural, sino a partir de la capacidad de los centros de salud barriales y a la población de más riesgo poder llegar mucho más cerca y hacer una cobertura a esa población de riesgo menor de 60 años, para, bueno, transitar en estos próximos 2 meses antes del frío más intenso con esta población vacunada. Después, hablar de inmunidad de rebaño, de inmunidad colectiva, si tenemos el 70% de la población total vacunada, es un horizonte un poco más lejano, pero todo indica que vamos bien con iniciativas de producción local en Argentina, digamos, con una huerta que ya ha trascendido esa disputa partidaria donde durante los inicios de la vacunación se había puesto en duda inclusive la capacidad del Estado de definir políticas de protección. Creo que estamos en un avance y en una satisfacción de la población en relación a la vacuna muy importante, y tenemos que seguir trabajando profundamente en esa dimensión.
Leo, me salgo de lo estrictamente profesional y me meto también en la calle, en el día a día, y esta pandemia está claro de que se crearon falsas teorías, y qué mejor que preguntártelas a vos para echarlas por tierra. A ver, por ejemplo, si tuviste COVID no volvés a contagiar, si te vacunás sos inmune y podés hacer vida normal. Bueno, te lo consulto sobre todo también para dejar en claro algunas cuestiones que hoy por hoy en la calle quedan hasta inclusive como una teoría, y más de uno entra en esa teoría y ahí es donde se cometen los errores. Sí, es muy importante porque todas estas informaciones que aparecen, que se fueron dando y que fueron al inicio también, cuando hablábamos de falsas noticias, cuando hablábamos de estigmatización, de persecución a las primeras personas que tuvieron COVID, mensajes que inclusive profundizan las conductas individuales, porque en realidad lo que se esconden atrás de cada una de estas ideas es decisiones de que la salud es un fenómeno individual, que de acuerdo a lo que hago yo me cuido solo. Y la verdad es que la pandemia puso sobre la mesa la visibilidad de que la salud es un problema social complejo y que la pandemia es un fenómeno también de esa índole que necesita la responsabilidad de todos. Nosotros, la vacunación no funciona como final de la pandemia, y la enfermedad tenerla tampoco, porque estamos viendo, primero, después de menos de un año y medio del conocimiento de la biología de un virus, nadie puede saber absolutamente todo su comportamiento. Aparecieron cepas mutantes, cepas con mayor contagiosidad, fenómenos sociales también complejos. No se puede analizar una cepa en Brasil sin analizar cómo Brasil abordó el proceso de la pandemia en relación a su negacionismo desde las autoridades más centrales. Entonces, no son solo las cepas, son los comportamientos. Ahora, si nosotros tuvimos COVID, podemos volver a tenerlo. Si nosotros puede ser una recaída de la misma enfermedad, si es antes de los 3 meses, puede ser una reinfección. Inclusive hay que estudiarlo y hay que estudiar las características de las cepas, si alguien tiene y vuelve a tener síntomas. Y lo mismo la vacunación. Yo puedo estar vacunado, estoy protegido, pero puedo tener formas leves y puedo contagiar a otro. Entonces, por eso necesito usar el barbijo, necesito, cuando entro a un lugar, mirar si las ventanas están abiertas. Tengo que evitar estar con todas las personas con gran cantidad de gente y fundamentalmente utilizar correctamente el barbijo, independientemente de haber recibido la vacuna o no. Chile y muchos países tienen una población vacunada importante y también tienen una crisis desde el punto de vista del número de contagios. Por eso hay que seguir las recomendaciones oficiales, los protocolos nacionales, las cosas simples que ya sabemos que nos cuidan, y evitar atajos o definiciones individuales o terapéuticas o de responsabilidad que lo único que hacen es poner en riesgo la salud del resto. Leo, bueno, sabemos que estás con poco tiempo. La verdad que quisiéramos aprovecharte un poquito más. Quedaron muchas cosas y muchas dudas que teníamos preparadas ya y con muchas ganas de charlar con vos. Esperamos que tengamos otra oportunidad para seguir conversando. Sí, no hay problema. Puedo quedarme si quieren preguntarme algo más y hacemos una... Sí, cómo no. Gracias. Muchas gracias, Leo, por tu tiempo. Hacemos una más y después seguimos otro día. Leo, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, te vamos a aprovechar un poquito más entonces, bueno, ya que nos podés dedicar un tiempito más. Mi preocupación tiene que ver con esto de cómo se ha multiplicado casi exponencialmente la cantidad de jóvenes que se contagiaron en estos últimos tiempos. Tengo datos fundamentalmente de Cava, que pasaron de 360 a 1.598 jóvenes de 0 a 19 años. No sé cómo está en Rosario el tema de los infectados jóvenes, digamos, ¿no? Que ustedes al menos tengan datos de los efectores públicos. ¿Qué datos manejan de los jóvenes en nuestra ciudad? Bueno, estamos analizando esto porque, digamos, es difícil a veces trasladar de un sector o determinado lugar la población, digamos, un aumento, un incremento de determinada franja etaria y hacer un traslado general y una definición general de incrementos por edades. Nosotros vemos en general nuestros incrementos van desde los 20 años a los 65 años, pero sí en el último tiempo hemos tenido un incremento un poco mayor en la curva de las personas más jóvenes alrededor de los 20, pero la media sigue siendo un porcentaje
el porcentaje de incremento con respecto al año pasado será aproximadamente en la misma franja etaria. Estamos mirando a través de las fuentes de ICISA para tener mayores conclusiones y seguramente la semana que viene estaremos dando un informe más definitivo, franja etaria por CISA, es decir, no por lo que nos pasa en un hospital o en un inspector privado. Si bien es claro que la disminución de la edad, que la internación de la persona de 80, 75 años ha bajado y estamos alrededor de los 60, 75 años de adultos jóvenes, bueno, para sacar un mapa más definitivo queremos mirar todos los reportes y ver cuáles son las franjas etarias. Sí tuvimos durante un momento posterior a los viajes de estudio un aumento mayor, cuando aumentaron los contagios, y en algún momento de esa semana la curva de los adolescentes fue más alta que de la curva de las personas adultas jóvenes, pero eso después se volvió a equilibrar. Bien, y otra cosa que me preocupa también, y yo no noto que haya mucha difusión de esto, y tiene que ver con las nuevas enfermedades asociadas o las problemáticas asociadas a aquellos que tuvieron COVID, incluso a los asintomáticos, porque aparece esta cuestión vinculada con los chicos que son asintomáticos y todo eso, pero también están apareciendo algunos reportes médicos que dan cuenta de que posterior al COVID comienzan a aparecer algunas problemáticas y algunas enfermedades asociadas al COVID. Y esto posiblemente se empiece a ver en los próximos años, pero digo, vamos a tener un problema sanitario post-COVID que va a tener que ver con cuestiones asociadas a esta enfermedad, ¿verdad, Leonardo? Bueno, es todo un terreno que va a ser necesario seguir analizando, profundizando, estudiando, antes de sacar también conclusiones definitivas, pero sí es necesario el seguimiento. Sabemos de complicaciones que han aparecido o de prolongaciones de sintomatología o de una astenia o debilidad o cansancio, digamos que ya trasciende la etapa aguda de la enfermedad, situaciones que tienen que ver con afectaciones cardíacas o neurológicas. Son todos escenarios que pueden impactar en el funcionamiento de los servicios de salud. Lo que nosotros sugerimos es el control periódico, es decir, después de esta patología no es un final, sino justamente el control con su médico de cabecera, con su pediatra, para ver las evaluaciones y los seguimientos de cada caso, analizar si hay o no complicaciones, pero seguirlos. Bueno, todo esto forma parte de un juego de probables en relación a cuánto van a impactar y qué secuelas va a quedar definitivas o estructurales. La dimensión más importante, me parece, es el seguimiento y la continuidad de los controles periódicos de salud post haber transcurrido esta enfermedad. Muchísimas gracias, Leo. Ha sido muy, pero muy amable. Nos aclaraste varias cosas. Por supuesto que siempre vamos a buscar poder seguir charlando y conversando con vos, y te agradecemos tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y a disposición para seguir comunicando. Bueno, gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Hablamos con Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.